Hola, buenas noches, bienvenidos todos. Em, a ver, bueno, ya a las personas que están, hola Miriam, las personas que están acá ya estábamos conversando un ratito. Si pueden poner en el chat o alzar el dedito, a ver quiénes se conectaron la semana pasada, de los que están online. Miriam, muy bien. Parece que nadie más. Y Luisa también, bienvenidas también. Quienes están conectándose por primera vez a esta charla. Lo vi por YouTube. Hola, me conecté la semana pasada. Hola Mario. Bueno, bienvenidos. Ya, buenísimo. Bueno, al igual que la charla de la semana pasada, voy a tratar que sea un poquito interactiva. De todas maneras es una charla como un poco más condensada, de forma que podamos quizás al final hacer más interacción, si tienen consultas, porque igual la semana pasada como que hubo muchas consultas, también muchas preguntas. Por primera vez en la charla gratuita. Bienvenida, Julia. Bueno, están llegando personas también aquí presencial. Vamos a empezar entonces. La charla de hoy es un tema bastante denso. Fue como un poquito difícil como concentrarlo a una charla de una hora. Tiene por nombre El retorno a ti, un viaje esencial del alma. Entonces yo lo concentré en algo específico, pero eso no es todo, o sea, es mucho más, ¿sí? Entonces, de este título, El retorno a ti, un viaje esencial del alma, yo creo que una de las palabras que más resalta en un inicio es la palabra viaje, ¿no? Y esta palabra es muy particular porque para hacer un viaje necesariamente se requiere un movimiento. O sea, tú no puedes decir que te vas de viaje si te quedas en un mismo punto o algo muy cerca, ¿no? Y cuando nosotros nos vamos de viaje, bien sea cuando lo hacíamos antes, yo me acuerdo que íbamos de viaje con mi familia, y mi papá iba manejando y mi mamá desplegaba un mapa así gigante. O actualmente se usan aplicaciones, ¿verdad? Pero a veces las aplicaciones como que no detectan automáticamente las ubicaciones y hay que colocar las coordenadas. Entonces, tanto para el caso del GPS, por ejemplo, o del mapa, nosotros necesitamos saber dos cosas. Necesitamos saber cuál es el punto de origen y cuál es el punto de destino. Ni siquiera dónde está, sino cuál es, ¿sí? Y el dónde está o cómo vamos a llegar es lo que nos va a determinar esta guía, ¿no? En este sentido, si nosotros hablamos de un viaje del alma, quizás lo primero que debamos preguntarnos es ¿quién soy? ¿Sí? Entonces, en una palabra, me gustaría preguntarles ¿quién eres? ¿En una palabra? Sí, sí puede ser, no sé, quizás. Dios, estudios. Estudios, mira qué interesante. ¿Quién Mucho más? más fácil decir que no soy. Es más fácil decir quién no soy. ¿Quién no eres entonces? No soy. Miedo escénico. En la casa, a ver quién se anima a escribir. Soy un alma, dice Luisa. Bien. ¿Quién más? Soy un alma. Elizabeth también dice que es un alma.
Energía. Energía. Podría decir que uno es lo que tú percibes. Eres lo que percibes. O sea, como que tu conciencia podría ser. ¿Cierto? Soy amor, dice Mariela. Y Bon dice, soy lo que soy. ¿Qué tal? ¿Cierto? Muy bien. Me encantaron todas. Bueno, en esto de lo que percibes, hace como un par de semanas yo iba camino al trabajo y me puse a observar los árboles que estaban en la avenida mientras iba en la micro. Y aunque uno no sepa nada de botánica, de biología, si no sabes si el árbol, cómo se llama, si necesita sombra, más luz, más agua, menos agua, uno puede identificar dos árboles de una misma especie, porque se parecen, ¿sí? Y al mismo tiempo son distintos. Puede ser que uno sea más alto que otro, que uno tenga el tronco más ancho, que tenga más ramas o más hojas. De la misma manera, las hojas en un mismo árbol son distintas todas. Y es muy bonito verlo en esta época que están todas cambiando de color. Porque entonces te das cuenta de que cada una la hace a su momento, además. ¿Sí? Como que todas van cambiando de tonalidad. O pueden tener diferentes tamaños también, ¿no? Igual pasa con los frutos. Dos frutos de un mismo árbol no son iguales. Más bien actualmente nosotros con este perfeccionismo que tenemos, la humanidad, estamos perdiendo, hay un problema de sustentabilidad porque si vamos al supermercado o a la feria y vemos un fruto que no es perfecto, no lo queremos comprar. Se pierde una gran cantidad de frutos. Entonces, digamos que lo que estaba yo reflexionando ese día es que en el ejemplo de los árboles, dos árboles de una misma especie pueden ser distintos y al mismo tiempo tienen una misma función, tienen una misma misión, ¿no? Entonces, según la Kabbalah y como está escrito, nosotros fuimos creados a imagen y semejanza del Creador. ¿Sí? Lo está en el Bereshit. Y a su vez, el Creador es descrito en el Zohar como una luz. Lo llaman Or, ¿no? Igual, esta palabra luz es como una metáfora para nosotros poderlo imaginar, porque nosotros somos muy visuales, somos muy gráficos y necesitamos poder imaginarlo, ¿no? El cual a su vez tiene una gran cantidad de atributos, que es como el amor, la bondad, la belleza, la generosidad, la abundancia, puras cosas maravillosas. Y también creó todo lo que existe, sepamos nosotros que existe o no. O sea, en realidad lo que no sabemos que existe es mucho mayor a lo que nosotros sabemos que existe, ¿sí? Por lo tanto, el alma humana se considera como una chispa de luz con atributos similares a los del Creador. ¿Sí? Esto es como súper básico. Entonces, ¿cuál es ese punto de partida donde yo estoy en ese mapa? Soy una chispa de luz, digamos, o un alma que tiene ciertas cualidades particulares, ¿sí? Ahora, esta es una otra pregunta. Lo pueden escribir en el chat o los que están acá lo pueden señalar. Cuando nosotros hablamos de nosotros mismos, ¿qué parte de nuestro cuerpo nos tocamos? A ver, ¿qué dicen en la casa? El corazón, dice Elizabeth. El esternón, dice Luisa. Muy bien. Exactamente, efectivamente. La cabeza, dice Mario, mira, ahí hay otra perspectiva. Pero generalmente, y por ejemplo, así yo el año pasado estaba aprendiendo hebreo, y Bon dice también el corazón, y en el hebreo hay una palabra muy bonita
los pronombres son pronombre y al mismo tiempo es el verbo ser. Entonces, en hebreo decir yo y yo estoy o yo soy es la misma palabra, que es ani. Y cuando tú dices ani, te ponen la mano aquí en el corazón y dices, yo digo ani Lea, ¿no? Yo soy Lea. De todas maneras somos todo en realidad, así que también la cabeza está correcto, pero el corazón es como algo central, ¿no? Y quiero compartirles algo que me pareció muy interesante. Hace unas semanas yo he estado leyendo un libro y estaba viendo una historia particular que además, como en un desfase de un día, la escuché en 2 charlas distintas, la misma historia, ¿no? Y es una historia que cuenta Rabbi Abner, que fue discípulo del Rambam de Nachmanides. Y dice así: un maestro le pregunta a otro, ¿has adquirido estoicismo o no? Bueno, por la palabra estoicismo, para no confundirlo con la filosofía, que quizás podríamos decir ecuanimidad, ¿no? Que es ser centrado, equilibrado emocionalmente y que no te afecten las cosas, ¿cierto? Entonces el sabio dijo, maestro, explica tus palabras. El primero dijo, si un hombre te alaba y otro te insulta, ¿son o no iguales a tus ojos? Él respondió, no, maestro, obtengo placer de los que me alaban y dolor de los que me degradan, pero ni me vengo ni guardo resentimiento. El otro dijo, ve en paz, hijo mío, no has conseguido la ecuanimidad, no has llegado al nivel en el que tu alma no siente la alabanza del que te honra, ni la degradación del que te insulta. Ve y aumenta la humildad de tu corazón y aprende a tratar a todo como igual hasta que te hagas ecuánime. Lo voy a repetir, la última. Ve y aumenta la humildad de tu corazón y aprende a tratar a todo como igual hasta que te hagas ecuánime. ¿Sí? Entonces, para los que vinieron la charla pasada y los que no, de todas maneras lo vamos a repetir. Como de manera muy, muy genérica, voy a decir que nosotros somos como un árbol. Según la Cábala, nosotros somos como un árbol. Hay una estructura que es la estructura por la cual fue creada el universo y también es la estructura con la cual nosotros funcionamos. Entonces, esta estructura tiene 10 sefirot, se llama, o son como 10 esferas de luz que tienen atributos particulares. Están agrupados en tríadas. La tríada superior es nuestro pensamiento, digamos. Las 6 sefirot del medio son nuestro plano emocional, nuestro tronco, y la última sefirá o esfera de luz sería Malhut, que es el mundo físico, y en nosotros representa nuestras acciones, ¿no? Entonces, dentro de esa estructura compleja que nosotros somos, hay una sefirá que está en el centro y efectivamente representa nuestro corazón, que se llama Tiferet, ¿sí? Y esta sefirá, cuando se le ponen como atributos particulares, se utiliza la palabra belleza, también se define como armonía, y la otra palabra que también se usa es compasión. Y ella tiene una función muy importante porque las 2 sefirot que tiene por encima, o las 2 esferas de atributos que tiene por encima, una se llama Gesed, que es el amor y es el dar incondicional, y la otra, que está a la izquierda, es Geburah, que es restricción y también es el recibir. Y estas 2 sefirot tienen algo particular, que son muy extremistas, ¿sí? Son radicalmente opuestas y están muy a los extremos. Entonces Tiferet tiene esta función de poder equilibrar ese dar y recibir, o ese amor que también puede poner límites, ¿no? Entonces es súper importante.
Y en esta sefirá, además, nosotros podemos encontrar cómo equilibrarnos nosotros, y también nos ayuda a tener una autoestima adecuada. Entonces, si se fijan, es súper importante para, digamos, de alguna forma poder nosotros tener una vida armoniosa. Otra particularidad que tiene esta sefirá es que si son 10 esferas, ella se conecta con 8 de las 9 esferas restantes. Por lo tanto, tiene una función súper importante donde se retroalimenta con todas las demás esferas o sefirot del árbol. ¿Sí? Ahora, en esta sefirá también es muy particular porque nosotros podemos encontrar el resumen. Si podemos, a ver, la Torá, que es este libro que fue escrito, en realidad fue dictado directamente por Hashem a Moisés, y la Torá, más que ser un libro de historias, lo que narra es la historia de nuestra alma. Entonces, de ese libro, de 5 libros, valga la redundancia, es un libro que tiene 5 capítulos, vamos a decir así, lo llamamos libros, hay una frase que condensa todo lo que está escrito en la Torá, que de hecho está en el libro del medio, el tercero, que es el libro de Vaikra o Levítico, en el Parsuf 18-19, el versículo 18-19, que dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? Entonces, al igual que Tiferet está en el centro de nuestro cuerpo, esa frase también está en el centro, no exactamente, pero está en el libro del centro y condensa todo lo que dice la Torá. Entonces, podríamos decir de alguna forma que nuestra meta, ese lugar de llegada en nuestro mapa, es esto, es amar al prójimo como a nosotros mismos. Ahora, aquí les voy a hacer otra pregunta que va a ser quizás un poquito difícil, ¿sí? ¿Nosotros somos capaces de decir que podemos amar al prójimo como a nosotros mismos? En cierto grado. Ahora en estos tiempos es difícil. En estos tiempos se complica. Eso, pero uno trata, por lo menos yo. Se hace el intento. Es que yo creo que uno tiene la capacidad de amar al prójimo en relación a la capacidad que tiene de amarse a sí mismo. Entonces, Perfecto. Varía el amor que cada uno de nosotros tiene por sí mismo. Y mientras yo más me amo, más me respeto, más puedo amar y respetar al resto. Excelente. Luisa dice: somos capaces en teoría, pero en la práctica es difícil. Y Mariela dice: sí, pero para eso debe amarse uno por sobre todas las cosas. Muy bien, todos están excelente. Más aún si yo les dijera a ustedes que el prójimo incluye a las personas odiosas, como decía Aida, a los políticos, a los corruptos, a los criminales. Yo creo que lo más difícil sería eso último. Y bueno, efectivamente, como decía Nayira, gracias, está un poco relacionado con qué tanto soy yo capaz de amarme, porque quizás no hemos sido capaces de amarnos total e incondicionalmente para llegar a ese nivel, ¿no? Entonces esa es la meta, más bien, como que seamos capaces de amarnos tanto que sea fácil poder cumplir con ese precepto, ¿no? Entonces, la buena noticia, digamos, es que a pesar de que es complicado hacerlo, nos han dado esta vida maravillosa para poder tener este proceso de crecimiento, que es el que nos va a ir permitiendo crecer cada vez más y poder ir acercándonos a esa meta, ¿no? Entonces, como les decía antes, la sefirá de Tiferet tiene estos atributos que nombramos como de forma general,
Y el primero que vemos en él es la belleza. En la Kabbalah la belleza se dice que se encuentra en los detalles. De hecho, gran parte de lo que nosotros hacemos una vez que empezamos a estudiar esta sabiduría maravillosa es poder reconocer en las pequeñas cosas cómo está Dios allí. ¿Sí? Lo llamamos ver la luz en las cosas, ¿no? Encontrar las chispas de luz que están dentro de cada cosa, dentro de las personas, dentro de los animales, ¿no? Entonces, con la ayuda de este atributo, además de verlo afuera, también es que somos capaces de reconocerlo dentro, de cuáles son nuestras virtudes, ¿no? Y esto es fundamental, por supuesto, para poder realizar esta construcción de una autoestima sana, como decía. Entonces, generalmente, si uno le pregunta a las personas cuáles son tus virtudes, les cuesta mucho. Como que tú le dices, haz una lista de 10 y no, te dicen con suerte 2 quizás, si todavía no han empezado un proceso de autoconocimiento y de crecimiento, ¿no? Pero les dices, nómbrame tus errores, tus defectos y te hacen una lista gigante, ¿no? Y lo más peligroso de esto es que pueden terminar identificándose con eso, como que con esos defectos, con los errores o incluso con sus rasgos de personalidad. Muchas veces pueden ser difíciles. Y lo peor es que piensan que no hay un punto de retorno. Si hay gente que dice, no, yo soy así, así me quedo, o así nací, así me muero, Dios nos libre. ¿Y ustedes creen que nosotros podemos retornar? ¿Podemos cambiar esa perspectiva? Sí, ¿verdad? Dice que sí, Luisa. Muchas gracias. Entonces, en la historia de Rabbi Abner que nosotros nombramos, o que yo les nombré anteriormente, lograr el equilibrio es lo que nos permite, por una parte, poder que no nos influencien los elogios, porque, pero antes de eso, no lo anoté acá, pero se los voy a nombrar. Es algo súper importante que nosotros trabajamos en la Cábala. Cuando nosotros trabajamos los atributos, y de hecho hay varios cursos donde lo vamos viendo, además como yo también me formé en astrología, también lo vemos fuertemente, que es que muchas veces los defectos en realidad es una parte. Los atributos son un eje, entonces son una parte de que se mueve, depende de tu conciencia, cómo lo usas, puede convertirse en una virtud o en un defecto. Por eso que de alguna forma que se reconozcan estos defectos, digamos, puede también darnos luces sobre las virtudes que tenemos, ¿no? Por ejemplo, una persona que es perfeccionista es una persona que es muy detallista, o una persona que es muy ansiosa es una persona que tiene la capacidad de prevenir, de ver riesgos, ¿no? Como que si me da ansiedad todo, puedes ver los posibles riesgos en una cosa. Alguien que es muy impulsiva es una persona que acciona, ¿sí? Y una persona que es muy como indecisa, más bien es alguien que se cuestiona las cosas antes de actuar. Entonces así, con muchas cosas podemos ir viendo cómo en realidad la oscuridad es luz que está oculta y allí está envuelta en nuestras virtudes. ¿Alguna duda al respecto? ¿No? Entonces, les decía que Tiferet además nos ayuda a equilibrarnos, porque en el tema de sentirnos elogiados por nuestros atributos, o cuando alguien te viene a decir cosas para halagarte y que no te afecte, o que no te afecte igual que digamos que tenga el mismo peso que un insulto, es cuando nosotros conectamos con el concepto de la humildad. ¿Sí? La humildad en la Kabbalah es saber
que todos esos atributos que tú tienes, que son súper valiosos, te fueron concedidos con un propósito, con una misión particular. Y además, en base a ello, hay que poderlos usar. Entonces, los atributos, si bien son regalos que nos dieron, no solamente están allí para decir, ay, mira, si es que yo soy muy inteligente, o yo soy muy fuerte, o es que yo soy muy ordenado, sino saber que son atributos que tú tienes que poner al servicio. Entonces, esa es digamos, la parte de poder tener este reconocimiento de todo lo valioso que somos nosotros con respecto a las virtudes que tenemos. Y por otro lado, equilibrar la autoestima también nos permite que no nos afecten los insultos. ¿Sí? Cuando tú haces un trabajo de crecimiento personal, tú sabes quién eres. No existe una persona que te pueda decir algo, y algunas veces es más fácil que otras. A veces nos encuentran un poco así como un poco decaídos, ¿no? Pero cuando tú estás claro en quién eres, las demás personas no pueden definirte, no te pueden decir cosas que tú no eres. Nadie puede definir a nadie. Entonces, por eso es importante ir reconociendo esto, es importante ir haciendo este trabajo personal. Lo pueden ir haciendo por su cuenta, hay diferentes herramientas de autoconocimiento. Como les decía, aquí en la Fundación también hay varios cursos que se van trabajando los atributos, y de esa manera nosotros podemos ir alcanzando esta ecuanimidad que nos cuesta también, ¿no? Ahora, en este mismo sentido del equilibrio, como les decía, de cómo los ejes tú te puedes mover hacia un lado u otro, el uso de las virtudes, nosotros debemos poderlas efectivamente mover en ese eje, ¿no? Entonces, por ejemplo, Gesed, que les decía que es el amor y la generosidad, el Tiferet me ayuda a poderlo hacer de una forma prudente, ¿sí? Yo tengo que ser generoso, pero al mismo tiempo debo hacerlo de una forma limitada, porque a veces queremos salvar al otro, damos un exceso de ayuda, y si las personas no evolucionan, no lo estamos ayudando en verdad. Entonces eso hay que saberlo, hay que tener la conciencia y la prudencia para saber qué tanto puedo dar. Y además, por ejemplo, en el tema de Geburá, cuando ponemos límites, por ejemplo, si te vienen a insultar, no quiere decir que tú te vas a quedar callado o neutro. Tú también puedes poner límites, pero en ese sentido te puedes movilizar, y es necesario hacerlo, hacia Gesed, y poner ese límite de una forma respetuosa, de una forma prudente, con las palabras adecuadas, en el momento oportuno. Entonces, allí es la Tiferet la que nos ayuda a poder balancearnos de un lado a otro y poder ir marcando los límites, y también ir pudiendo entregando, hacer la entrega de lo que nosotros somos y lo que tenemos, ¿no? Ok. Entonces, bueno, aquí les traigo un ejemplo de cómo es poder equilibrar Gesed y Geburá, y yo creo que uno de los más, digamos, los más visuales es los padres con los hijos, ¿no? Los padres a los hijos le tienen que decir que no muchas veces, ¿sí? Yo conozco personas que sus padres no les ponían límites, y bueno, llegan adultos siendo personas que creen que se lo merecen todo, que no respetan a los demás. O sea, son personas que no tienen que hacer un esfuerzo para poder salir de ese estado, ¿no? Digamos que es el poder, esto que estamos hablando, que es del poder entregarnos, de poder compartir y de poder amar al otro, ¿no?
Entonces, en todos estos casos, ¿no? De poner límites, de no dejar que te insulten de todas formas. Una cosa es que te afecte y otra cosa es que dejes que el otro también se equivoque diciéndote cosas. Entonces, en cualquier caso, la palabra que siempre debemos tener en consideración es la palabra respeto. Y el respeto es algo que tú realizas cuando reconoces que el otro es un par. Esta analogía que les daba de los árboles, ¿sí? El otro es alguien similar a mí, ¿sí? Allí es donde nosotros podemos actuar con respeto. Ok, entonces ahora les voy a nombrar este otro atributo de la compasión. Yo hace unos años atrás leí un libro muy famoso que se llama El poder de la hora. Y yo venía ya, de hacer yoga y otras cosas que no estaban relacionadas con la Kabbalah. Y ese libro, que para muchas personas es genial, yo lo detesté. Pero básicamente porque el autor sataniza la autocompasión. Entonces, la autocompasión, como yo la entiendo, además de que tú no puedes tener compasión si no tienes autocompasión, la autocompasión no es autoindulgencia. La autocompasión es entender que tú eres una persona, un ser, un alma en un proceso de crecimiento en esta experiencia humana donde nos vamos a equivocar. No somos perfectos. Entonces, cuando entendemos que nosotros no somos perfectos es cuando podemos tener autocompasión. Cuando entendemos que nos equivocamos y que asimismo podemos corregir, es que podemos hacer este retorno, volver a encaminarnos, ¿sí? Y digamos, a ver, ya, con respecto a esto mismo que les estaba diciendo, hay algo bien bonito, porque es que la Sefirot, las 7 Sefirot de abajo, tienen una correlación con 7 patriarcas, también con 4 matriarcas, ¿no? Pero en principio lo asociamos con los patriarcas. Y en la Sefirá de Tiferet está el arquetipo del patriarca Jacob. Jacob, tiene una historia bien bonita, una historia de evolución espiritual, y hay una parte de su historia donde él está siendo perseguido por su hermano mellizo malvado, y él entra en una cueva. Y en esa cueva, apila unas piedras, 12 piedras para ser exacto, se acuesta y tiene un sueño donde aparece una escalera con ángeles que suben y bajan. Entonces, eso somos nosotros. Lo que simboliza ese sueño es nuestro camino espiritual, donde podemos avanzar y retroceder, donde evolucionamos y retrocedemos. Y es muy bonito que sean ángeles, aunque en realidad el alma humana es más, tiene un nivel más alto espiritualmente que los ángeles. Es que siempre podemos seguir subiendo, aunque caigamos, aunque retrocedamos, ¿sí? Y solo para cerrar el tema de la compasión, esto es muy importante que lo tengan muy en cuenta nosotros que estudiamos espiritualidad, que tratamos de elevar nuestra conciencia. La autocompasión no es, y yo sé que ustedes no lo hacen, pero por si acaso alguien que vaya a escuchar esta clase, no se trata de sentir lástima por el otro, sino es ser capaz de ver al otro. Si a veces hay personas en la calle que lo único que necesitan es que lo miren a los ojos, no que le sigan pasando por el lado con cara de asco, ¿no? Poder ver al otro, poder reconocer al otro, poder percibir la emoción del otro. Es también quizás poder acompañar a los otros. Y eso no significa que voy a hacerme cargo de lo que está pasando la otra persona. ¿Bien hasta aquí? Sí.
¿Sí? Ya. Entonces, voy a ir cerrando. Como les dije, esta charla era un poquito más compacta. Y también estudiando, hoy también les traje un extracto del Zohar Kedoshim, que dice así: en algunos lugares está escrito Derech, que significa camino, y en otros lugares está escrito Erech, que significa sendero. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Pregunta, ¿no? La respuesta es que el camino se refiere a un camino muy transitado por el que muchos han caminado. Y sendero se refiere a un camino recién abierto que pocos han recorrido todavía. Respecto a este sendero está escrito en Mishle, Proverbios 4:18. Pero la senda de los justos es como la luz de la aurora, que se va aumentando en resplandor hasta que el día es perfecto. Lo voy a repetir. Pero la senda de los justos es como la luz de la aurora, que se va aumentando en resplandor hasta que el día es perfecto. Entonces, ¿qué será más fácil? ¿Caminar por la Alameda o subir uno de los senderos del Cerro San Cristóbal? El San Cristóbal, muy bien. Bueno, nosotros debemos tratar efectivamente de poder encontrar ese sendero que es particular para nosotros, que es donde nuestra alma quiere ir, y más allá de eso, quizás es donde nuestra alma quiere expresar todo lo que es, como decíamos en un principio. Y cada uno de nosotros tiene un sendero particular, así como los árboles que les contaba al principio, todos, aunque son de la misma especie, cada uno tiene cualidades particulares. Entonces, retornando a la forma en la que iniciamos la charla, donde hablábamos que teníamos que conocer el punto de partida, el punto de llegada. El punto de partida dijimos que quizás es saber quién soy yo hoy. Y el punto de llegada es ser capaz de amarme tanto que pueda ser capaz de amar también al prójimo como a mí misma, a pesar de quién sea esa persona. Entonces, el camino que va a unir las dos cosas es ese sendero donde yo soy capaz de convertirme en una versión mejorada de mí misma. Entonces, ese movimiento del que yo les hablaba al principio, que un viaje no es tal si no hay un movimiento, más que ir a otro lugar, es un movimiento interno, espiritual. Y eso es lo que vinimos a hacer acá. ¿Sí? De todas maneras, no es algo que hacemos solos. Siempre tenemos la ayuda, por supuesto, del que todo lo es, el que todo lo sabe, el que todo lo puede. Y hace muchos años yo escuché a un maestro de Kabbalah dando este ejemplo. Me pareció tan bonito que yo, que tengo muy mala memoria, todavía me acuerdo. Que nosotros, si pudiéramos decir, tratando de encontrar este camino o sendero, siempre tenemos la libertad de ir por un sendero lindo, meternos hacia un matorral. Y es como si tuviéramos una linterna en la mano. La linterna nos da la luz y la luz viene a su vez alimentada de las baterías. Entonces, Hashem, nuestro creador, es como si fueran las baterías que nos está dando la luz, pero somos nosotros los que estamos alumbrando hacia dónde queremos caminar. Siempre tenemos la opción, la posibilidad de meternos hacia el matorral o ir por un sendero bien lindo, que seguramente es donde la luz también nos quiere llevar. ¿Sí? Y eso es lo que les traje hoy. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, alguna anécdota. ¿Cómo yo podría reconocer
a personas que tú dices que van por el mismo sendero que uno y sin caer en los prejuicios ni nada, sino que decir esta persona es similar a mí y como que podríamos caminar como por el mismo sendero? Yo creo que es algo que más bien se siente. Sí, es algo que tú percibes. A veces uno piensa, bueno, que ¿será que soy prejuicioso? Porque yo siempre he sido muy perceptiva desde chica, ¿no? Tengo una anécdota de muy pequeña, adolescente en realidad. Nos habíamos mudado de ciudad y estábamos en un edificio nuevo y mi mamá se juntaba con una vecina y yo le decía, ¿por qué? ¿Pero por qué eres así? Me decía mi mamá. Y luego un día mi mamá llegó enojada porque la señora estaba pelando a mi mamá. Entonces yo le dije, ¿viste? O sea, sí, yo siento que es más algo que uno percibe, ¿no? Como que uno puede detectar cómo las personas son más allá de lo que te digan, ¿no? De las actitudes o las cosas. Por supuesto, yo le recomiendo a las personas, esto lo estudiamos también en Kabbalah, que tú, y lo mencioné en el Rosh Hodesh pasado, perdón por la repetidera de cosas, pero nosotros debemos identificar nuestros valores. Y es importante que sepas cuáles son los 3 principales. Y esos 3 principales tienen que ser innegociables. Por ejemplo, si para mí es importante, uno de mis 3 principales es la amabilidad. ¿Cómo me sentiría yo si voy a un restaurante con alguien que trata mal al garzón? O sea, es algo que para mí no lo puedo tolerar. Entonces también por ahí, y caminar por un sendero espiritual a veces se vuelve solitario. Porque tú vas creciendo en conciencia, pero las otras personas a veces se van quedando atrás. Entonces uno va haciendo las consultas al cielo y ahí vas tomando decisiones. Ahora es buen filtro tal vez. Sí. Porque la persona, claro, se va entiendo un poco a medida que uno va creciendo. Lo que decía la maestra Magdalena, decía que la intuición, es muy importante hacerle caso a la intuición, Sí. porque la intuición es el alma hablando. Claro. Y nosotros generalmente no le hacemos caso a la intuición. Generalmente, después de que pasan las cosas, decimos, creo que era hecho caso a la intuición. Pero uno nunca le hace mucho caso a la intuición. ¿Crees que es como que se pasa rollo? Sí. Claro. Bueno, cuando uno estudia Kabbalah, por lo menos nosotros ya llevamos un tiempo con mi esposo, tú te pones muy investigada. Sí. Tú percibes lo que tienes al frente y vas conociendo, porque antes tú miras y no sabes. Claro. Pero cuando tú estudias, porque esa es una luz interna en el alma, entonces te permite ver lo que tienes al frente. Por lo menos en el caso mío me ha sucedido así. Sí. Ves lo que tienes al frente y también a la vez ves las bendiciones que vas a hacer ese tipo. Claro, por supuesto. Es en Kabbalah como que vamos ampliando nuestra percepción, vemos el panorama completo, somos capaces de leer a las personas aunque no nos digan nada. Entonces, en definitiva, nos vamos volviendo mucho más perceptivos. Justamente hoy Magdalena hizo una publicación como 10 ítems. Si tienes esas 10 cosas, como que qué tan perceptivo eres, y yo escribí, tengo las 10. Buena. Sí. En la casa tienen alguna pregunta, algún comentario, si quieren también pueden abrir el micrófono o pueden escribirlo. Si les gustó la clase, si no, le reclaman a otra persona, a mí. Una de las cosas que no tolero es que me reclamen. Así que cada uno lo acepto, claro, un negocio. Soy Libra, entonces soy diplomática. ¿Algo más? ¿Una pregunta? ¿Una experiencia? ¿No?
en la casa. ¿Todo bien? Sí. Bueno, si no tienen más preguntas, entonces les voy a dar anuncios. Gracias por la respuesta. Gracias, Elisa. Bueno, primero, el próximo jueves, no de la semana que viene porque es feriado, el 28 de mayo a la misma hora, vamos a dar una última clase gratuita de este ciclo. No recuerdo el nombre, pero tiene que ver con la abundancia. También están invitados si quieren venir o si quieren anotarse online también. Además, vamos a iniciar un nuevo curso de iniciación a la Kabbalah el día miércoles 3 de junio a las 19:30, también presencial y online. Entonces, si quieren saber más información, ahí vamos a ir aprendiendo términos, vamos a aprender básicamente cómo se creó el universo, todo lo que existe. Vamos a ir aprendiendo además porque este camino yo quizás lo describí de una forma muy linda, pero también el camino a veces tiene obstáculos y eso lo vemos en esos cursos. ¿Cuáles son esos obstáculos que se nos presentan? Y un último anuncio que les voy a hacer es que este jueves a las 6:30 de la tarde, este domingo a las 6:30 de la tarde está el Rosh Hodesh del mes Sivan o la luna nueva de Géminis, que básicamente en Kabbalah nos regimos por el calendario hebreo, que a su vez todos los meses inician el día de la luna nueva de cada mes astrológico. Entonces estamos empezando el mes de Géminis, es un mes tremendamente positivo, es uno de los meses de la creatividad y siempre es bueno saber cuál es la energía que está en el momento para poderla aprovechar en todo este mes, hasta que llegue Cáncer, que ahí se va a poner un poquito más densa la energía, ¿cierto? Y bueno, vamos a aprovechar esa energía maravillosa que viene a partir de este domingo. Están todos invitados. Si quieren saber más información de los cursos, pueden escribirle a las chicas de la fundación. ¿Sí? Bueno, muchas gracias por asistir. Gracias, Ivonne. Nos vemos. Chao, gracias. Muchas gracias.